No puede ser, no me creo lo que estoy viendo. Aquí un gran negocio. Eso es hacer licencias falsas y diplomas. Veo que pueden hacer carnet de doctor y de policía. Pero ojo con esto, simplemente salir de la iglesia nos encontramos con el mercado de los milagros. A mí me parece que hay como magia prácticamente fuera de la iglesia. Se puede comprar dientes de toro. Eso nunca lo había escuchado. Puede comprar dientes de toro para prevenir accidentes. Esto que ustedes ven aquí es un triciclo casero. Amigos, un triciclo hecho a mano. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en el sudeste asiático, específicamente en Filipinas, un archipiélago en medio del mar. El vecino más cercano es por un lado Taiwán, por el otro lado Vietnam, por el otro lado Indonesia. Este es un archipiélago de 7.600 islas, solo como 2.000 están habitadas. Algunas solo salen a flote cuando baja el nivel del mar y es uno de los países más poblados de la Tierra. Tiene 117 millones de habitantes y esto va a ser bien interesante porque es el único país cristiano de Asia. Aquí no son musulmanes, no son budistas, son cristianos y el 87% son católicos, porque Filipinas estuvo más o menos 300 años conquistada por los españoles. Entonces hay una que otra palabrita en español, una que otra arquitectura española y muchos cristianos católicos. Exactamente, estamos en Manila, la capital de Filipinas, una de las ciudades más densamente pobladas de la Tierra. Yo quiero que ustedes se imaginen esto. Costa Rica, mi pequeño y amado país, tiene unos 52.000 kilómetros cuadrados y ahí vivimos más o menos 5 millones de habitantes. En esta ciudad, en solo 43 kilómetros cuadrados, no 43.000, 43, viven 2,5 millones de personas. La mitad de mi país vive en solo 43 kilómetros cuadrados. Y si hablamos del área metropolitana de Manila, viven más de 14 o 15 millones de personas. Eso es demasiada gente. Vean estos bichos, son de guerra literalmente. Ahorita van a entender por qué. Este es el transporte público aquí en Filipinas. Los jeepneys. Tenemos que subirnos a uno. Esta señora está pidiendo una foto. Eso. Es tuani la gente aquí. Este está entre los países más felices del mundo. No puede ser, no me creo lo que estoy viendo. Aquí un gran negocio. Eso es hacer licencias falsas y diplomas. Vean esto, amigos, diplomas de todo tipo. Incluso veo que pueden hacer carnet de doctor y de policía. Vamos a buscar un puesto a preguntar cuánto vale y a ver qué tan real lo hace, si podemos hacernos algún carnet en Filipinas de algo. Here I can be doctor, police, whatever I want. Yes. Even if I need like a bachelor, even if I need a certificate of studies. Yes, a diploma, certificate, whatever you need. And everything is valid. Yes. You want transcript of records from the school? We can. Okay, let's do the... I want to be a doctor. Okay, what's house MD? Yes. Okay, you're a doctor now. No sé si nos estafaron, pero ya nos daremos cuenta. En una hora aproximadamente podría ser yo un doctor en Filipinas. Pagué más o menos $15 por un carnet de doctor que me dijeron que en una hora está. Entonces, o en una hora desaparecen o en una hora soy doctor. Vamos a ver cuál de las dos. Vean la oferta de masajes. ¡Qué belleza! Mi hermano, vean, le masajean las manos, los pies, la espalda, lo que usted desee. Por ejemplo, a esta persona le están haciendo un masaje en las manos. Hay hasta reflexología por aquí. Los masajes van desde, ¿qué? $4, $8 para abajo. Vean el negocio. Simplemente ponen pequeños cuartitos con cortinas en cualquier parte y ahí los hacen. Ojo, qué belleza como tiran la comida aquí en todo lado. De una vez les adelanto que el video de comida en Filipinas va a estar heavy con lo que me he topado, así que suscríbanse, que muchos de ustedes ven los videos y no están suscritos. Suscríbanse y vayan a seguirme en Instagram, mándenme un besito, un corazón, algo. Amigos, no sé si yo vivo en una cueva, pero aquí en Filipinas duran 20-30 minutos reparando un teléfono. Es demasiado común encontrarse estos puestos donde están los técnicos al ojo de todo el mundo. Usted da su teléfono y al frente suyo lo desarman y le hacen todo en el acto, cambiarle una pantalla, un flex, soldarlo, lo que sea, en el acto. ¿Así es en todo lado o solo aquí? Algo muy importante a la hora de viajar a este y a cualquier otro país en el mundo es estar conectado
ilimitado, amigos. Que no les pase que ustedes aterrizan, no tienen internet, no tienen datos, el wifi del aeropuerto no funciona. Eso se acabó con Hola Fly. Con Hola Fly ustedes simplemente en la web compran un eSIM. Ya no tienen que andar buscando chips físicos en el aeropuerto que no le ofrecen suficientes gigas o que están muy caros, que tienen que dar el pasaporte, esperar. Nada de eso. Ustedes en línea compran un eSIM, les llega un QR, ustedes lo escanean y con eso siguen los pasos y activan la eSIM de Hola Fly en el teléfono o simplemente descargan la app para más fácil. Hola Fly tiene internet en más de 200 destinos en el mundo, internet ilimitada, y ustedes pueden contratar plan global para usar en más de 110 países. Pueden usar un plan regional, que es el que ando yo ahorita, un plan que me sirve en todo Asia. Yo me monto en un avión, llego a otro país y ya aterrizo conectado de una vez. Usen el link que les voy a dejar aquí o pueden usar también este código de descuento para que les hagan un precio especial. Este mercado es el corazón de Manila. Dicen que aquí se pueden conseguir cosas inimaginables, que venden hasta milagros. Así que para hacernos una buena idea de cómo es este lugar, vamos a agarrar un transporte local. Esto que ustedes ven aquí es un triciclo casero. Amigos, un triciclo hecho a mano. Vengan a ver esta locura. Mi hermano le tiene un poco de miedo a la cámara, pero me dijo que le puedo grabar el triciclo, que no hay problema. Ellos compran la moto que vale como $1,200, $1,300 y le pagan hacer esto de aquí. Dicen que es un señor del barrio el que hace esto. Esto vale como $700, más o menos la mitad de lo que vale la moto, y aquí usted le mete hasta 3 pasajeros. Es muy grande realmente, y además aquí las personas se acomodan donde sea. Entonces aquí entran 3, 4, incluso si se sientan otros aquí, entran hasta 5. Imagínense 6, 7 pueden ir en este bicho si nos ponemos a hacer números. Entonces genera buen dinero llevar tanta gente. Vámonos a dar una vuelta en esta belleza para conocer bien el barrio. Honestamente se va bien a gusto. El tamaño es demasiado grande para una persona. Tiene para descansar los pies. En el pasado había visión, pero una piedra o algo acabó con ella. Entonces para poder ver hay que asomarse, pero con cautela, porque se puede chocar contra un peatón, contra una motocicleta o contra cualquier cosa que se atraviese. Vamos a ver esto con todo el debido respeto. Antes les comenté que Filipinas es el único país cristiano de todo Asia y en este momento nos encontramos en la Basílica del Nazareno Negro. Sería la traducción, algo que me parece muy interesante porque en Costa Rica también existe un Cristo Negro, que es el Cristo Negro de Esquipulas, en una región que se llama Santa Cruz. Saludos a todos los parientes. En Guatemala también se celebra algo del Cristo Negro de Esquipulas y en diferentes países existe el Cristo Negro. Pues aquí en Filipinas también, y hay una basílica dedicada a él, donde las personas vienen, lo tocan y le piden milagros. Es una figura milagrosa. De hecho, aquí se realiza una de las procesiones más grandes del planeta, porque al haber tanta población, tiene muchísimos seguidores. Vienen demasiados fieles de todas partes de Filipinas descalzos, a modo de sacrificio. De hecho, que por aquí detrás de la iglesia, ahorita tuvimos la oportunidad de entrar por un pasadizo especial, donde al fondo tienen el Cristo original, el Nazareno Negro original, que está en una caja de vidrio y se le sale la punta del pie. Ahí es donde van los fieles, tocan la punta del pie, le piden los milagros, le piden para sanar enfermedades, le hacen todas sus plegarias. Ojo como son las confesiones aquí, hay fila y tienen hasta lucecita arriba para saber cuál puerta está disponible y cuál no para confesarse. Pero ojo con esto, simplemente salir de la iglesia nos encontramos con el mercado de los milagros. Aquí se compran candelas de diferentes colores para diferentes plegarias, pero que nos expliquen aquí mismo para qué funciona cada una de estas candelas. Green for financial like money and business. Yellow for spirits and soul. Red, maroon, and brown for material growth, family, and future. Blue for peace of mind. Peach for studies in exam. Then white for birthday and Thanksgiving. Pink for love life and Thanksgiving. Orange for successful. Violet for fortune. Por lo que veo, usted las compra y las pone a quemar aquí mismo. La compran y le dan el servicio de que las queme aquí mismo en el acto. Y estaba preguntando a estas negras para qué funcionaban, que se veían turbias. Pero son como para cambiar el corazón de su enemigo. Si usted tiene un enemigo, si usted tiene problemas, para que él cambie. Díganme a ustedes qué les parece. A mí me parece
que hay como magia prácticamente fuera de la iglesia, como amuletos. Por ejemplo, aquí nos encontramos que usted puede comprar diferentes piezas de madera, diferentes collares. Vean, este es como una pirámide con un ojo en el centro que es para proteger a los viajeros. Medallas de diferentes santos que son para alejar a los enemigos. Usted puede comprar dientes de toro. Eso nunca lo había escuchado. Puede comprar dientes de toro para prevenir accidentes. O puede comprar dientes de cerdos salvajes para la buena suerte. Hay incienso. No sé, bien curioso. Nunca había visto un mercado así a la par de una iglesia católica. Creo que San Juan Chamula en México es como lo más parecido, que era un sincretismo violentísimo, pero ni aún ahí habían ventas así como estas. Incluso leen las cartas. Aquí en este local que está detrás de mí, en medio del mercado, no es nada oculto, no es nada secreto. Le leen el futuro aquí detrás. Además, también hay ventas de amuletos chinos, hay budas, hay gatos, hay plantas medicinales también para tratar todo tipo de enfermedades. Bien curioso este mercado. Bichos, agárrense porque a partir de ahora soy doctor. Trátenme con el debido respeto que me merezco, por favor. Soy un doctor de medicina interna. Qué miedo, amigos, por Dios. Con esto, por supuesto, no creo que uno pueda entrar a un hospital o a un lugar público a trabajar, pero sí sirve para muchas cosas. Usted llega a un lugar así rápido y usted muestra que usted es doctor o que usted es policía o que usted es algo y pasa perfectamente. ¿Hay alguien aquí de Filipinas? ¿Tengo algún suscriptor en Filipinas que me diga qué validez tiene esto y para qué funciona? Porque tiene hasta número de registro, tiene su código de barras y por detrás trae la firma de un encargado. Está firmado, como que el jefe de medicina del colegio de médicos autorizó este certificado. Por cierto, quiero que me comenten si saben de dónde es este outfit, si recuerdan dónde fue que lo compramos. Le voy a dar corazón a todos los que acerten ahí en los comentarios dónde lo compré. Yo ya no voy a poder ir a dormir en paz. Estaba pensando que yo nada más saqué una licencia de que soy doctor, pero en realidad usted podía sacar certificado de universidad, certificado de bachillerato, de policía, licencia de conducir, un carnet de estudiante. Sin ser estudiante puedo acceder a precios de estudiante y cosas especiales para estudiantes. Las posibilidades son infinitas, peligrosas. Ahora sí, bichos, llegó la hora de agarrar un poderoso jeepney, que estos bichos son de guerra, literalmente son jeeps de guerra que dejaron los estadounidenses aquí cuando se fueron de Filipinas. Entonces los filipinos los agarraron, los modificaron y los transformaron en transporte público. Se estima que hay más de 250,000 en todo el país. Es el transporte público más barato de este país. Vale como 20 centavos hacer una ruta. Mi viejo, hágame campo ahí. ¿Yapo? Sí. ¿Atrás? Ok, vamos a ver cómo entramos. Está full, amigos. Hello. A ver cómo nos acomodamos. Hello. ¿Cómo está? Bien. Así se saluda aquí, como hay ciertas palabras en español. ¿Cómo está? Se usa para saludar también. Vaya, po. La plata va de mano en mano hasta el chofer. Ya, po. Pero el chofer nunca para. Va a sacar el cambio y todo mientras va en movimiento. Y vean dónde viene el cambio para atrás. De mano en mano. Salamat po. Por cierto, no hay paradas establecidas. La gente nada más dice, me quiero bajar y se baja. Vean este bicho modificado. Pero le agregaron estos tubitos aquí para que uno se agarre fuerte en la vuelta. Esta ciudad, Manila, tiene uno de los peores tráficos del mundo. Hay gente que puede pasar de 3 a 5 horas en presas en esta ciudad. Entonces, a pesar de que hay todo tipo de transporte público, moto, triciclos modificados, los jeepneys, buses, hay hasta metro. Aún así, las presas son increíbles por la sobrepoblación que hay. Hay demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. Algo muy impactante es que se estima que menos del 30% de las familias en Filipinas pueden tener un carro debido a la pobreza. Y aún así, existe este tráfico extremo. Lo que sí tiene todo el mundo aquí son motos. En cada casa hay una moto y es normal ver en la calle que van 3, 4 personas en una moto con todo y chiquitos, con todo y los niños. Para bajar nos tocamos el techo y eso significa parar. Vámonos, vámonos, vámonos. Y cuidado cuando se baja, cuidado, porque como les digo,
no hay una parada designada. Usted nada más se tira abajo y ya. Vamos a entrar a un callejón normal aquí en Manila para ver cómo es, para ver cómo es la vida. Porque estuve leyendo que en esta ciudad en específico hay un grave problema de sobrepoblación. Entonces, que en espacios muy pequeños tienen que vivir familias completas y varias generaciones. Algo que no se puede ocultar, que lo he visto demasiado, es la pobreza. Hay muchísimas personas sin hogar por la calle y leía que esto se debe a que los salarios son muy bajos. Los salarios acá pueden ser de $10 tal vez al día y el costo de la vida en Manila es bastante alto. Entonces la gente depende muchísimo de las remesas. Este es un país que exporta, se podría decir, empleados. Es común en lugares como Dubái, por ejemplo, encontrarse muchísimas personas de Filipinas que trabajan sobre todo en servicio al cliente. Es muy bueno el servicio al cliente aquí en Filipinas. Además del filipino, el inglés también es un idioma oficial en el país. Entonces, normalmente las personas saben hablar inglés y llegan a los otros países, hablando en inglés. Y son muy amigables, la gente aquí es bastante alegre, entonces ya de por sí el trato es bonito, es bueno. Entonces, recapitulando, hay sobrepoblación, muchas familias numerosas de varias generaciones viven en espacios pequeños, hay mucha pobreza, los salarios son muy bajos, de unos $10, $12 al día normalmente, y el costo de la vida es muy alto. Entonces gran parte de la economía se sostiene de las remesas que envían trabajadores que hay fuera, como pasa en muchos países, pero aquí en Filipinas se estima que hay unos 10 millones de trabajadores en el extranjero que ayudan a sostener la economía del país. Este dato no es tan tuanis, pero pasa aquí en Manila, y es que Manila ha llegado a figurar como una de las ciudades con una de las peores calidades de aire en el mundo, principalmente debido al tráfico, debido a la sobrepoblación. Hay demasiados vehículos, demasiados combustibles y muchísima contaminación del aire. Agregado a eso, este que tenemos aquí es el río Pasig, un río del que antes incluso se podía beber directamente agua del río, y hace ya poco más de 30 años se declaró como biológicamente muerto, que no puede haber vida en este río de lo contaminado que está. Imagínense que Filipinas es uno de los países del mundo que más plástico vierte en el océano. Se estima que más o menos un 30% del plástico que hay en el océano viene de Filipinas. Ese dato está bien impactante. ¿Cuánto plástico se tiene que consumir y arrojar al río para que vaya a caer al mar para alcanzar esas cifras? Pero sí, a simple vista se puede ver. Por ejemplo, estos son los canales que van a dar al río. Son negros, es prácticamente agua estancada, ya no fluye. Y la cantidad de basura que se alcanza a ver en todos los canales que hay en la ciudad es impresionante. Ustedes creyeron que todo eran mercaditos, calles estrechas, basura. No, amigos, también existe esta otra parte de la ciudad, una parte muy lujosa, con rascacielos altísimos, con helipuertos para que llegue la gente en helicópteros, carros de lujo, cafés tuanis, donde va la gente con su computadora a trabajar, calles sumamente limpias y centros comerciales gigantes para venir a soltar la funda, a soltar los pesos filipinos. Que así es como se ven, ya andamos equipados, ya andamos armados con los pesos. Vean qué lindo el billete de 1000, sobre todo. Por un lado tiene el águila filipina y por el otro lado, por lo que entiendo, tiene como una reserva, se ve una perla y una tortuga por ahí. Este es de esos nuevos billetes que son como plásticos, y este es de los viejos, el papel moneda corriente. Este tiene un volcán y un tiburón ballena, si ustedes le ponen atención. Al momento que estamos grabando este video, $1 equivale a 57 pesos filipinos, más o menos. Esta es la primera vez que estoy experimentando un centro comercial de este calibre, amigos. Este es uno de los centros comerciales más grandes del planeta. Uno puede venir a la terraza, hay una cancha de fútbol aquí arriba. ¡Qué locura! Vean qué hermoso. Además, en este centro comercial vi que se encuentran todas las marcas que nosotros conocemos, las cadenas que hay por allá, KFC, McDonald's. Estuve leyendo también que hay una marca que logró destronar a McDonald's, aquí específicamente en Filipinas. Díganme si les gustaría que la analicemos, que vayamos a probarla, a ver si es cierto. Yo venía a mostrarles diferentes cosas bien interesantes que leí que hay en este centro comercial, que hay parques de atracciones, que hay pistas de hielo, pero es tan grande que no voy a poder. Si sigo buscándolas no las voy a encontrar, me podría perder. Tiene más de medio millón de metros cuadrados, amigos. Es uno de los centros comerciales más grandes del mundo.
mundo y se construyó sobre terreno ganado al mar. De hecho, este malecón que estamos viendo aquí detrás sigue siendo todavía parte del centro comercial, es donde hacen conciertos y eventos muy grandes. Y si ustedes ponen atención al puro fondo, hay un montón de maquinaria moviendo tierra y echando tierra. Es porque le están ganando más terreno al mar, unos tiburones totales. Esta es una ciudad española amurallada, igual que la ciudad amurallada de Cartagena en Colombia, pero aquí en Filipinas es muy diferente porque después de la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente devastada, el 90% quedó destruida. Por eso no se conservan ni las calles ni los edificios de aquel entonces, como la ciudad de Cartagena de Indias. Pero podemos darnos cuenta de algo muy interesante aquí, y es por qué si Filipinas estuvo más de 300 años colonizada por los españoles, porque aquí no hablan español como nosotros. Eso se debe a varias cosas, pero principalmente a que el español solo lo hablaba la élite. Y además, al ser Filipinas un archipiélago de 7.600 islas, era prácticamente imposible imponerle el español a toda la población, porque tenían que ir isla por isla en aquel entonces enseñando la lengua. Entonces para ellos era más fácil aprender la lengua local e ir a evangelizar con la lengua local. Los que eran los antiguos palacios o las antiguas casas han sido transformados en restaurantes y cafés, como en la antigua Guatemala. Ahorita me siento como en la antigua Guatemala. Ahorita hay una quinceañera aquí tirándose unas fotos. Esto está dentro de los edificios, una fuente. Y si salimos, así se ven las puertas y así se ven algunas de las calles. Ok. Qué amable la gente aquí. Thank you. Así se ven algunas de las calles y aún quedan muy pocos, pero aún quedan edificios con sus balcones y toda la cuestión así de la arquitectura española. Y a solo una calle de diferencia, vean el contraste. Esta es una calle filipina totalmente. Vean incluso cómo le ganan terreno a la calle construyendo arriba, tirados hacia adelante por la falta de espacio. Aquí se encuentra venta de comida, de mariscos, tienditas, pero se nota la sobrepoblación. Incluso hay un Cristo Negro por aquí para los fieles devotos al Cristo Negro. Por aquí está la catedral, una catedral católica como la que todos conocemos, una catedral que se ha reconstruido 8 veces porque no la hicieron antisísmica. Qué loco ver esto. Aquí dan tours a caballo. Vean el caballo en medio de la pista. Dan tours a caballo, me imagino, simulando como era en el pasado. Hay un montón de carrozas más ahí esperando turistas. Si en cualquier lugar del mundo llegan a ver esos tours, no los hagan. Este lugar es sumamente importante para los filipinos porque aquí fue donde estuvo preso uno de los héroes de Filipinas. Una persona que escribiendo novelas, ¿quién se lo imaginaría? Escribió 2 novelas de cómo los españoles los trataban, de que eso no estaba bien. Entonces como que despertó a los filipinos de esos 300 años que tenían de esclavitud, de ser colonia española, los despertó de ese estado, y esta y otras cosas los hicieron levantarse contra los españoles. De hecho que aquí todavía quedan restos de esas prisiones. Este lugar al que vamos a entrar es considerado Campo Santo. Vamos a entrar con todo respeto. Vean qué pequeña que era la entrada. Esta de aquí era como la cámara de tortura. Aquí hay muchísimas cámaras diferentes y hay muchísimas representaciones de lo que pasaba. Resulta que aquí hay demasiada historia de la Segunda Guerra Mundial, pero uno de los actos más crueles que sucedieron fue que cuando los japoneses sintieron que ya habían perdido, que ya no quedaba nada más que hacer, agarraron todos los prisioneros, agarraron prisioneros estadounidenses, filipinos, todos revueltos, los metieron a todas estas recámaras y lanzaron granadas. Como les digo, aquí hay demasiada historia. Para que se hagan una idea, esta es una imagen de cómo quedó la ciudad amurallada después de la guerra. Esto es como estar viendo Hiroshima. No quedó absolutamente nada. Justamente esta prisión está construida a la pura orilla del río. Entonces cuenta la historia que uno de los castigos, uno de los métodos de tortura es que cuando el río subía, cuando habían lluvias o algo así, los prisioneros se ahogaban. Entraba agua en la prisión, iba entrando hasta que se ahogaban. Algo que es casi un deporte nacional en Filipinas es el karaoke. No es raro entrar a cualquier restaurantico, a un barcito y encontrar a alguien cantando, encontrar a alguien tirándose una pieza, cantando en filipino. Y yo podría pedir una canción y cantarla también, pero no queremos ver a la gente llorar. Y ese es un restaurantico público, donde cualquiera entra y escucha al otro cantar.
Además, a la gente no le da pena, pero si usted viene con su grupo de amigos, el plan de la noche es ir a un lugar fino, ir a una sala privada de karaoke, a tirarse las piezas y las birras con tus amigos privados. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy, el primer video por Filipinas, un país que yo creo que va a estar bastante interesante. Suscríbanse que se viene una serie de videos por aquí que va a estar divertida por lo que veo. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vimos, déjenlo todo ahí abajo en los comentarios, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy anduvo en un triciclo casero.